Hola, vamos a empezar, jóvenes, la clase del día de hoy. Algunos compañeros, bueno, no algunos, varios compañeros me comentaron que la clase pasada había quedado un poco, digamos, con dudas en general, creo que fue por la conexión al internet. De hecho, no subí la clase al Dropbox porque justamente se cortó. No sé si recuerdan que me quedé sin internet, entonces no había una clase como tal. Pero esta clase la voy a subir. Voy a hacer un pequeño, digamos, repaso rápido de la clase pasada porque pues lo vamos a necesitar para continuar. Entonces vamos a empezar. Hoy lo que vamos a estudiar son un tipo de vibraciones que se conocen como vibraciones forzadas. Las vibraciones que hemos estado analizando son vibraciones libres. ¿Por qué son vibraciones libres o por qué se llaman vibraciones libres? Bueno, las ecuaciones diferenciales que definen la vibración, el sistema vibratorio es de esta forma. 2 veces delta nu por la primera derivada más nu cuadrada por la función sin derivar y esto es igual a 0. Estas son las ecuaciones que nosotros hemos estado estudiando y se llaman, se llama más bien, eh, caracteriza la ecuación diferencial como un sistema libre, amortiguado, porque justamente no está sujeta a ninguna fuerza que modifique el movimiento. Está igualado a 0. Por eso se conocen como vibraciones libres. A partir de ahora vamos a estar estudiando ya por el resto del curso y es lo más importante, de hecho, vibraciones forzadas. Las vibraciones forzadas, por el contrario de las vibraciones libres, ya no van a estar igualadas a 0, sino van a estar igualadas a una función que van a forzar el sistema a que se mueva según la trayectoria de esta función. Entonces, nuestros sistemas, según la clase pasada, nosotros los clasificamos en 3 grupos, en 3 grandes grupos. ¿Y cuál era el protagonista de esa clasificación? Justamente el factor de amortiguamiento que nosotros conocemos como delta. Esta letra griega es la letra griega delta, y delta se conoce como factor de amortiguamiento o coeficiente de amortiguamiento. Y entonces el coeficiente de amortiguamiento me dice cómo es la gráfica de la función, cómo es, conociendo el factor del coeficiente de amortiguamiento, yo puedo saber cómo el sistema se va a comportar. Vamos a suponer por ahora que nosotros no conocemos este tipo de funciones que se conocen como vibraciones forzadas. Vamos a suponer que todavía estamos trabajando con las vibraciones libres, y que tenemos, bueno, el factor de amortiguamiento. Como les comento, el factor de amortiguamiento, eh, el factor de amortiguamiento delta, si es mayor que 1, se conoce como un sistema sobreamortiguado. ¿Y qué significa que esté sobreamortiguado? Que va a ser muy lento. Va a ser lento en comparación de los otros, de la respuesta de los otros sistemas. Cuando el coeficiente de amortiguamiento es igual a 1, decimos que el sistema es críticamente amortiguado. Y este sistema es, vamos a decir que es el sistema deseado, porque, o como quisiéramos que se comportara, porque ya no va a ser tan lento ni tampoco va a ser oscilatorio, sino se va a comportar de una manera, vamos a decir, una manera deseada, y va a alcanzar la referencia de nuestro sistema, se va a comportar como nosotros queremos. Y finalmente, el último tipo de movimiento oscilatorio es cuando el coeficiente de amortiguamiento es menor que 1, y decimos que estos sistemas se llaman subamortiguados, y estos sistemas son los sistemas que nosotros no queremos, porque estos sistemas en general son oscilatorios, son los sistemas no deseados, pero eh, tienen una característica importante, que es lo que yo les comentaba la clase pasada. Voy a abrir el Simulink para,
para que me entiendan a lo que les estoy comentando. Voy a compartirles la pantalla. Bien, deben estar viendo el Simulink. También les comenté que en el Simulink puedo yo conocer las gráficas de las funciones sin resolver la ecuación diferencial. Entonces, la primera gráfica que ustedes debieron de encontrar es esta gráfica que está aquí. Entonces, esta gráfica corresponde a la respuesta del sistema. Se dan cuenta que siempre las gráficas se van hacia el cero. Y eso es lo que deben de hacer. ¿Por qué? Porque convergen, el cero se conoce como el punto de equilibrio del sistema. ¿Qué es un punto de equilibrio? A donde las trayectorias del sistema, a donde la gráfica del sistema debe de dirigirse. Y en particular, todas las ecuaciones que ustedes estudian en todas las materias, siempre se deben de dirigir hacia cero. ¿Por qué hacia cero? Porque de esta manera nosotros nos percatamos que el sistema es convergente o tiene una solución. Si las gráficas se dirigieran, por ejemplo, a infinito, entonces yo no tengo ninguna solución, porque recuerden que el infinito yo no lo puedo contar. Entonces, la característica principal de todos los sistemas que ustedes van a estudiar es que siempre su respuesta siempre se debe de dirigir a cero. O, como vamos a aprender en la clase de hoy, alguna referencia que yo imponga, alguna fuerza que yo imponga. Entonces, esta gráfica que ustedes ven, se dan cuenta que alcanza el punto de equilibrio, vamos a llamar el punto de equilibrio a la gráfica en cero, más o menos como en 20 segundos, y por eso es lento. Ahora, la otra gráfica, que es esta que está por acá, se dan cuenta que ya alcanza el punto de equilibrio o converge al cero mucho más rápido. Lo alcanza más o menos en 7, 8 segundos. Y este es un sistema críticamente amortiguado. El sistema que vieron anteriormente es el sistema subamortiguado. Ahora, si nosotros comparamos los dos sistemas, los voy a juntar en un solo osciloscopio. Si nosotros juntamos los dos sistemas, vamos a ver que es este y es este otro de por acá. Si nosotros comparamos la respuesta del sistema, nos vamos a percatar que el primer sistema, le doy play y ahí van a ver las gráficas. Que el primer sistema, que es el azul, es el sistema subamortiguado, es muy lento. Y el sistema que está en la gráfica en amarillo ya alcanza en 8 segundos. Esa es la respuesta. Mientras más pequeño sea el coeficiente de amortiguamiento, el sistema se va a volver más rápido y también oscilatorio. Entonces, lo que nosotros deseamos, siempre lo que nosotros deseamos, es que la respuesta a algún sistema sea rápida. Pero ¿qué pasa si la respuesta es rápida? Si la respuesta es rápida, el coeficiente de amortiguamiento debe de estar, por ejemplo, vamos a ver el coeficiente de amortiguamiento de 0.8, vamos a seguir bajándolo, vamos a bajarlo de 2 en 2. Esta es la tercera gráfica que debieron de lograr, 0.8. Se dan cuenta que aquí abajito ya lo alcanza en menos de 5 segundos la referencia, pero tiene una pequeña pancita. Y esa pequeña pancita hacia abajo del cero ya es una oscilación, pero ya es más rápido. Ya no está en 8 segundos. Ya no converge en 8 segundos, sino converge mucho más rápido. La siguiente gráfica que ustedes debieron de lograr en su tarea es cuando es 0.6, o sea, con un coeficiente de amortiguamiento más bajo, debe de oscilar un poco más. Vamos a ver si esto es cierto. Si se dan cuenta, aquí ya no solo hay una panza que ya está un poco más grande, sino ya sobre el cero ya hay una pequeña oscilación. Y mientras más pequeño sea el coeficiente de amortiguamiento, vamos a estudiar ahora el de 0.4, más oscilatorio se va a tornar el sistema. Prendemos el osciloscopio con 0.4 y ya se dan cuenta que el sistema ya empieza a oscilar un poco más. Ya es más rápido porque ya lo alcanza en menos de 5 segundos, lo alcanza como en 2 segundos y medio, pero empieza a oscilar. Ahora, con 0.8, que es el que está por acá arriba, ¿dónde está? El 0.4, 0.2 es el que está acá arriba, ya se dan cuenta que el sistema es más oscilatorio, pero es más rápido, mucho más rápido. Y voy a modificar por acá el coeficiente de amortiguamiento, vamos a ponerlo a 0.0, vamos a poner 0.1, por ejemplo, que ya es más pequeño,
vamos a observar que el sistema se vuelve más oscilatorio aún. Ahí se dan cuenta que oscila mucho, mucho más. Vamos a aumentar el tiempo de cómputo para ver, vamos a aumentarle 50 segundos, para ver hasta dónde se estabiliza. Ahí está en 30, ahí debe ser en 50. Se dan cuenta que sigue oscilando aún más. Ahora, si nosotros bajamos aún más el coeficiente de amortiguamiento, recuerden que no puede ser cero, pero podemos hacerlo lo más cercano a cero posible. Vamos a poner un solo cero. Y vamos a ver cómo se comporta el sistema. Se debe de comportar más oscilatorio aún, porque el coeficiente de amortiguamiento está más cercano a cero. Y ahí ustedes se dan cuenta que el sistema oscila mucho, mucho más de lo que oscilaba antes. Esto, jóvenes, es el punto central de estos temas, de estos últimos temas. Conocer el comportamiento del sistema, cómo se va a comportar el sistema a partir de esta nueva variable que se conoce como coeficiente de amortiguamiento. Ya sabemos, si es mayor que 1, el sistema es lento. Si es 1, se va a comportar como yo quisiera. Y si es menor que 1, va a ser más rápido, que es lo que se desea, que el sistema responda lo más rápido posible, pero va a ser oscilatorio. Uno de los problemas de control más interesantes, ya van a llevar ustedes la materia de control más adelante, y seguramente se acordarán de mí porque van a ver estas ecuaciones que estamos viendo por acá, es que van a trabajar ustedes con sistemas oscilatorios y lo que van a hacer en el control es volverlos con las características de un sistema oscilatorio y a través de una ley de control, volverlos críticamente amortiguados. Es decir, que lleguen a la referencia lo más rápido posible, pero sin oscilar. Y eso lo van a lograr ustedes cuando vean, cuando lleven control. Bien, entonces espero que lo que les dije hasta ahorita haya sido, lo hayan entendido. Voy a borrar esto que está por acá y lo que voy a hacer es explicarles el tema de hoy. Hasta ahora, lo mismo, el protagonista de todo lo que vamos a hacer ahora justamente es el coeficiente de amortiguamiento. Sabemos que es delta y ya saben, ya conocen que dependiendo del valor que tenga, podemos predecir cómo se va a comportar el sistema. Ahora, lo que vamos a ver hoy se llama vibraciones o sistemas forzados. Es decir, cuando ya no está igualado a cero, sino cuando ya hay una función en el tiempo. ¿Y esta función qué es lo que logra? Logra que el sistema siga a esta función. Es decir, si esta función es una función senoidal, lo que ya hemos visto, va a hacer que el sistema se comporte. No, antes de cero se puede comportar como quiera, pero después de cero va a hacer que el sistema trate de seguir a la función. Es lo que vamos a hacer ahora. A partir del tipo de función que nosotros estemos manejando, el sistema va a seguir a esa referencia. Permítanme un momento, por favor, porque alguien levantó la mano y no me había dado cuenta. Dime. Fui yo, profe, me equivoqué, perdón. Ok. Ok, entonces, hoy vamos a trabajar con ese tipo de funciones forzadas y hoy solamente vamos a trabajar con una. Había pensado trabajar todas en un solo día, pero va a ser mucha información para ustedes. Entonces, ¿cuáles son los tipos de forzamientos? Los tipos de forzamientos o las funciones en las cuales nosotros vamos a trabajar, primero son funciones constantes, como las que vamos a hacer hoy. Es decir, cuando la función f de t vale, por ejemplo, 1 o 2 o un medio, lo que ustedes quieran, pero son constantes. Los segundos tipos de funciones son funciones, lo que vamos a ver el lunes, son funciones exponenciales. Es decir, cuando la fuerza que va a guiar a mi sistema vibratorio es una función exponencial y aparte, y esto es muy importante también que lo recuerden, se los dije la clase pasada, es que tenemos dos tipos de funciones exponenciales. Tenemos esta función exponencial y tenemos esta función exponencial. Las funciones exponenciales que nosotros queremos, las que siempre vamos
a necesitar en nuestros sistemas son estas, porque estas funciones exponenciales son convergentes, es decir, al final, cuando el valor de x tienda a infinito, yo voy a poder contar el valor de esta función. Más sin embargo, cuando el exponente es positivo, esta función es no deseada, porque mientras más grande es el valor de x, el valor de la función va a ser mucho más grande. Y aquí, mientras más grande es el valor de x, con el exponente negativo, más pequeña va a ser el valor de la función. Entonces, nosotros deseamos funciones convergentes o funciones exponenciales con signo negativo. Y si ya empezaron a hacer su tarea, se dieron cuenta que las soluciones que les dieron en todas las exponenciales efectivamente tienen signo negativo. No hay ningún exponencial con signo positivo y justamente, es por esta situación. Porque si fueran con signo positivo, las funciones divergerían, se irían al infinito. Bien, el tercer tipo de función con el cual nosotros vamos a trabajar son funciones senoidales. Senos o también cosenos. Entonces aquí la f de t va a ser seno de x o coseno de x. La cuarta función que nosotros vamos a estudiar, que ya va a ser este es hoy, este es el lunes, este es el miércoles, hasta el próximo lunes, es una función que se llama una función rampa. Así la deben de conocer de ahora en adelante. Y la función rampa es justamente la función t, nada más. Es una función algebraica que es una función t. La función constante también se conoce como función escalón unitario. Las funciones constantes se conocen como funciones escalón. ¿Y cuál es el valor del escalón? Pues el valor de la función, el escalón 1, el escalón 2, el escalón medio. Pueden tener infinidad de números, pero siempre van a ser constantes. La función rampa, hago otra vez el comentario, es una función que es la función t. ¿Y por qué se le llama función rampa? Porque la gráfica de esta función, de la función t, justamente es así. Es como si fuera una pequeña rampa. Por eso se le conoce de esa manera. Y el último tipo de funciones que vamos a estudiar, pues son combinaciones entre todas las anteriores. A lo mejor eso no nos da tiempo de hacerlo, pero si nos da tiempo, pues lo hacemos. Y si no, pues ya ni modo. Al final de cuentas, el proceso que vamos a estudiar es el mismo en todo. El método de procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Bueno, esto fue como la teoría de la semana pasada, de la clase pasada y de la clase de hoy. Ya vamos a tener una ecuación diferencial que modela un sistema en vibración, pero aparte se le conoce como una ecuación diferencial forzada, justamente porque tengo una fuerza que guía el movimiento de mi sistema. Bien, entonces, el valor de x dos puntos ya sabemos que hace referencia a la aceleración. El valor de x punto, o sea, este que está por acá, ya sabemos que hace referencia a la velocidad. El valor de x ya sabemos que hace referencia a la posición. Y cuando resolvemos la ecuación diferencial, lo que encontramos realmente es la posición. El valor de f es la fuerza bueno, vamos a poner la fuerza, o el forzamiento. La fuerza que va a modificar a mi sistema. La letra nu, esta es una letra griega que se conoce como nu. La letra griega nu es la frecuencia natural no amortiguada. Y finalmente delta, que es, ya, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante, es lo que nos va a definir nuestra ecuación diferencial, es el coeficiente de amortiguamiento. El coeficiente de amortiguamiento. Bien. Estas son las partes que componen nuestra ecuación diferencial y ya vamos a empezar a solucionar. Vamos a ver cómo afecta que nosotros pongamos una fuerza por ahí a nuestro sistema. ¿Cómo afecta? ¿De qué manera afecta? Entonces, ¿qué es lo que vamos a resolver hoy? Vamos a empezar a resolver y vamos a poner como inciso número A, forzamiento. Ay, chihuahua. Forzamiento
Es un forzamiento constante. Es decir, la fuerza va a ser una fuerza constante. Bien. Para este tipo de forzamiento vamos a utilizar el siguiente valor del coeficiente de amortiguamiento y de la frecuencia natural no amortiguada. La frecuencia natural no amortiguada va a ser igual a 4 y el coeficiente de amortiguamiento va a ser 1.25. Ya al saber nosotros que el coeficiente de amortiguamiento es 1.25, yo sé que este sistema es un sistema sobreamortiguado, yo sé que este sistema va a ser lento y aparte sé que la respuesta del sistema debe de ser con raíces reales no repetidas. Entonces, si nosotros empezamos bueno, y me falta otra cosa importante, y entonces el valor de la función en el tiempo solamente va a ser un 1. Es decir, que nuestra ecuación diferencial o la ecuación diferencial con la que nosotros vamos a trabajar es la siguiente. X 2 puntos más 2 veces delta, pero delta vale 1.25 por nu que vale 4, X punto más nu cuadrado, que sería 4 al cuadrado x, es igual a f de t, o sea, es igual a 1. Entonces, x2 puntos más 2 por 1.25 por 4 son 10. 10x punto y 4 al cuadrado son 16x, esto es igual a 1. Entonces, esta es la ecuación diferencial con la cual nosotros vamos a trabajar y es la ecuación diferencial a la cual debemos de resolver. La solución de esta ecuación diferencial se divide en dos partes. La primera parte es todo lo que ya saben hacer, todo lo que debieron de haber hecho en su tarea de la clase pasada. Vamos a hacerlo. Lo voy a tratar de hacer lo más detallado posible para que tengan una idea, aunque ya lo saben hacer porque ya lo hicimos en la tarea de ecuaciones diferenciales. Bueno, para que tengan un apoyo visual para que lo puedan resolver. Lo primero que se hace al resolver estas ecuaciones diferenciales es encontrar la ecuación característica. M cuadrado. Me faltó algo muy importante, chispas. Esta ecuación diferencial tiene condiciones iniciales. La posición en el tiempo cero es igual a 3 y la velocidad en el tiempo cero es igual a 1. Exactamente las mismas condiciones iniciales. No, aquí me equivoqué. Las condiciones iniciales del ejercicio de la clase pasada. La velocidad, la derivada en el tiempo cero es igual a 0. Ahora sí, ya teniendo todo eso, ya podemos continuar. Estábamos en la ecuación característica. Ya sabemos que es m cuadrado más 10m más 16 y esto es igual. Primero, hagan de cuenta que tenemos que omitir la fuerza. Lo que vamos a hacer es exactamente lo que ustedes saben hacer. Esta ecuación característica debe de ser igualada a 0, siempre, siempre, siempre. Y entonces aquí ustedes, por factorización, saben que podemos, dos números que multiplicados me den 16, 8 por 2, y sumados me den 10, efectivamente. Entonces la respuesta de esta ecuación característica es menos 8 y m igual a menos 2. Ahí está. Finalmente, no finalmente, parcialmente, vamos a utilizar la palabra parcial, tenemos que la posición, según lo que la clase de ecuaciones diferenciales es C1 por la exponencial a la primera raíz, que sería menos 8t, más C2, la exponencial a la segunda raíz, que sería menos 2t. Y aquí hago énfasis en lo que les había comentado. Les dije, nosotros en todas las exponenciales que vamos a encontrar, siempre van a ser exponenciales negativas. Si hay alguna exponencial positiva, quiere decir que algo hicieron mal. Siempre deben de colocar, siempre deben de obtener exponenciales positivas. Perdón, exponenciales negativas. Cuando estamos hablando de vibraciones, cuando estamos hablando de control, siempre negativas. Si son positivas, entonces el sistema va a diverger, no voy a llegar a ningún lado. Bien, ya resolví yo mi ecuación diferencial digamos, a medias. ¿Por qué a medias? Porque para que yo pueda graficar esto, yo debo de conocer el valor de C1 y de C2, pero momentáneamente no conozco ese valor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para encontrar ese valor? Pues utilizar justamente las condiciones iniciales que están escritas aquí. Esto que estoy subrayando, esto que está acá,
son las condiciones iniciales. Entonces, voy a borrar esta parte de por acá para poder trabajar con las condiciones iniciales. Esto también, eso también, y solamente me voy a quedar con el resultado y con las condiciones iniciales para que las pueda aplicar. Profe, tengo una duda, Ajá, pero respecto a lo que había dicho de que eso tiene que ver con los signos negativos con el control, dijo, ¿sí? esa es mi duda. ¿Qué? ¿Cuál es la duda? En qué se utiliza en el control? Ah, bueno, bueno, para empezar, cuando ven control, el análisis, obviamente el análisis en tiempo, esto que estamos haciendo se llama análisis en tiempo, porque lo que encontramos es funciones en el tiempo, pero en control utilizan una cosa que se llama análisis en frecuencia, un método analítico. El análisis en frecuencia lo que hace es valerse de algo que se llama transformada de Laplace, que van a ver en ecuaciones diferenciales, para hacer todo el análisis. Utilizan un término que se llama función de transferencia. Y a partir de la función de transferencia encuentran y aplicando también operaciones que tienen que ver en el dominio de la frecuencia, que básicamente es el control en el dominio de la frecuencia, hacen que nuestro sistema se comporte como yo quiero, porque realmente eso es. El sistema que están estudiando se logra que se comporte como uno quiere que se comporte. O sea, se manipula de tal manera, algebraicamente, analíticamente, se manipula de tal manera que el sistema se comporta como tú quieres. Pero eso no lo puedo explicar aquí porque pues me llevaría mucho tiempo y además los chavos de mecánica clásica no han visto ecuaciones diferenciales, entonces no puedo ver transformada de Laplace. A los de dinámica les había comentado que si querían que los viera desde ese punto de vista. Y primero había pensado que sí me iba a dar el tiempo, pero ya no me va a dar el tiempo. Entonces yo creo que esas clases se las voy a deber. Pero con lo que vamos a ver es suficiente. O sea, cuando aprendan Laplace, se van a dar cuenta que probablemente sea más fácil, a lo mejor no, que los resultados que obtenemos son exactamente los mismos. Bien, espero haber respondido tu pregunta. Vamos a continuar. Eh, Gracias. Estábamos en encontrar el valor de las constantes, de estas constantes que están por aquí. Y para encontrar el valor de las constantes, lo que les había comentado es que se utilizan justamente estas cosas de acá, que se llaman condiciones iniciales. Eso ya lo habíamos visto. Voy a escribir aquí, en la parte izquierda, la primera ecuación, bueno, la solución de la ecuación. E a la menos 8 más C2 e a la menos 2. Y en la parte derecha, o hacia la parte derecha, voy a escribir la derivada de la función anterior, porque deben de obtener la derivada justamente de la función que estamos trabajando. ¿Cómo quedaría la derivada? La derivada me quedaría menos 8c1e a la menos 8t menos 2c2e a la menos 2t. Así me quedaría la derivada. Ahora sí, hay que sustituir justamente la primera condición inicial. ¿Qué me dice la primera condición inicial? La primera condición inicial me dice x en el tiempo 0 debe de ser 3. ¿Cómo se traduce eso? Ya les había dicho que x va a ser igual a 3 cuando el tiempo es igual a 0, porque esto que está aquí hace referencia al tiempo. Entonces, lo que hago es sustituir. Donde vea una x voy a poner 3, o sea, aquí 3 es igual a, y donde vea t voy a colocar 0. C1e a la 0 más C2e a la 0. Y aquí voy a obtener que 3 es igual a C1 más C2. Bien, ya obtuve una ecuación que me involucra la constante 1 y la constante 2. Ahora, hago uso de la segunda condición inicial porque la segunda condición inicial me pide la derivada. ¿Qué me dice esto? La derivada en el tiempo 0 debe de ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que x va a ser 0, más bien x punto va a ser 0 cuando el tiempo es igual a 0. Si nosotros hacemos la sustitución, ¿cuánto va a valer x punto? X punto va a valer 0 y esto va a ser igual a menos 8 C1, e a la 0 va a ser 0, menos 2 C2, e a la 0 va a ser, no, e a la 0 no va a ser 0, va a ser 1, y e a la 0 va a ser otra vez 1, menos 2 C2, e a la 0 va a ser 1.
Entonces aquí ustedes se dan cuenta inmediatamente, y espero que así sea, que obtienen estas dos ecuaciones, esta ecuación de por acá y esta ecuación de por acá. Voy a escribir primero esta ecuación que está aquí, menos 8C1 menos 2C2 igual a 0. Y por otro lado, C1 más C2 igual a 3. Obtienen este sistema de ecuaciones, que es un sistema de ecuaciones. Ya saben cómo se resuelven los sistemas de ecuaciones, por el método de suma-resta, por el método de igualación, por el método de sustitución, por el método que ustedes quieran, vaya. Y al momento de hacer, de resolver este sistema de ecuaciones diferenciales, lo que obtienen no lo voy a hacer. Lo que van a obtener es que el valor de C1, lo escribí así, C1 es a la 8. Bueno, C2 vale menos 1. Bueno, C1 vale menos 1 y C2 es igual a 4. Este es el valor, la solución de este sistema de ecuaciones. Cuando solucionen esto, ustedes van a encontrar justamente esto que está aquí. Ahora, como ya encontraron el valor de la constante C1 y la constante C2, lo que van a hacer es, en la ecuación, bueno, en la solución de la ecuación diferencial, lo que van a hacer es sustituir. ¿Cuánto vale C1? Ah, C1 vale menos 1. Entonces, esto es menos E a la menos 8T. ¿Y cuánto vale C2? C2 vale 4. Ah, entonces aquí es más 4E a la menos 2T. Y ya obtengo esto, esta solución es la solución que ustedes tenían que graficar en todos los puntos de la tarea pasada. Cuando ya encontraron el valor de las constantes, ya pueden graficar esto. Ahora, hasta aquí es la tarea pasada, hasta este punto. Ahora, vamos a continuar con el método de solución de la ecuación diferencial original que tenía un 1. O sea, la ecuación diferencial estaba igualada a un 1. Esta primera parte es una primera solución, porque en este método se encuentran dos soluciones. Esta solución, ya encontramos una, tenemos que encontrar la segunda solución de la ecuación diferencial. Bien, si nosotros graficamos esto que está aquí, creo que ustedes pueden ver mi pantalla. Creo que pueden ver la pantalla. A ver, pantalla. Si nosotros graficamos esto que está aquí, este no es este que está acá. Vamos a borrarle el 1/16. Este aquí. Es esta ecuación que está por acá. Más bien, la gráfica que está en verde es la gráfica de la ecuación diferencial que acabamos de encontrar. Esta es una de sus tareas. Deben de graficar esta curva. Pero como ya tienen el resultado de la ecuación, pues ya está, bueno, ya tienen el primer punto de su tarea. Se dan cuenta que el sistema es, bueno, es 1.25 sobre amortiguado, debe de ser lento. Aquí vemos que converge en 3. No es tan lento, que digamos, pero sí va a ser lento en comparación con todo lo demás. Bien. Entonces, vamos a regresar a la pizarra. Hasta este punto, espero que no haya ninguna duda, porque todo lo que hice ahora, justamente al inicio de esta unidad, les enseñé cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Les dije, cuando llegaran aquí, ya tenemos la ecuación la solución de la ecuación diferencial y ya es necesario. Y de hecho, en una de sus tareas les dije, deriven para ver si es cierto, pero aquí ya no tienen que derivar. O sea, con esto que encuentran es más que suficiente. Entonces, esta es una primera solución. La segunda solución, ¿cómo vamos a hacer para encontrar la segunda solución? Entonces, vamos a terminar esta sesión y conéctense a la clase de las 8:30 para continuar, por favor.